Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos, público de YouTube. Pues aquí tu amiga Luz nuevamente con la continuación de la lectura de este libro, de las cinco heridas, la sanación de las cinco heridas. Y bueno, pues seguimos trabajando sobre el capítulo 4, pues del ego, ¿verdad? Entonces, pues ayer estábamos viendo precisamente que primero hay que pues, reconocerlo y ya después de eso pues nos será más fácil poder aceptar y irnos liberando poco a poco de esas cuestiones. Bueno, dice, que hacer que se aprovechen de ti. Podemos tener la sensación de que los demás se aprovechan de nosotros en distintos ámbitos. Por ejemplo, para la mayoría es difícil de aceptar que nos roben una idea. Seguro que alguna vez te ha ocurrido. A menudo oigo ejemplos como este. Mi cuñada nos preparó una tarta de manzana y nos dijo que estaba contenta de haber descubierto esa receta. Cuando le indiqué que era la mía, lo negó. En lo que se refiere a mí, recuerdo que la primera vez que experimenté una gran injusticia, trabajaba en ventas. Me gusta probar cosas nuevas en mi vida privada y también en la profesional. Así que en cuanto tuve una nueva idea para la presentación de un producto, muy orgullosa y sobre todo tras haber comprobado que daba buenos resultados, la compartí con mi jefa. La semana siguiente, durante una reunión, anunció que tenía una nueva idea y animó a todos a usarla. Mientras la escuchaba, decía para mis adentros, seguro que me da las gracias y les dice a todos que yo tuve la idea, pero no lo hizo. Seguro que imaginas la ira que sentí cuando reuní el suficiente valor para enfrentarme a ella y preguntarle, ¿por qué no había dicho que la idea se la di yo? Negó rotundamente haberme oído hablarle de ella. Tenía todas las razones del mundo para tacharla de cara dura, mentirosa y desagradecida, etcétera. Este incidente se repitió varias veces. En cada ocasión no solo sentía rabia hacia ella, también me arrepentía de ser tan ingenua y repetir una y otra vez el mismo error. No lo podía evitar. Sentía tanto entusiasmo cuando descubría la manera de mejorar mi trabajo que se lo decía de forma espontánea sin recordar mi promesa de no volver a compartir ninguna idea con ella. Mi intención no era que los demás no pudieran sacar provecho de mis buenas ideas, pero quería que se me reconociera por ellas. No sabía que era mi ego el que buscaba reconocimiento. Si hubiese sentido suficiente amor por mí misma, en esos momentos habría podido sentirme orgullosa sin la necesidad de recibir ningún reconocimiento público, aprendiendo poco a poco que la alegría por descubrir algo nuevo es suficiente. Esto mismo sucede con las enseñanzas de escucha a tu cuerpo. Miles de personas las aplican y soy feliz cuando pienso que les pueden ayudar. Que sepan que esas enseñanzas han ido concebidas por mí o no, no es importante. No pienso que me estén robando mis ideas. También sé que me ocurre muy a menudo que he leído o escuchado algo en el pasado y lo que he utilizado sin recordar exactamente la fuente de esa información. Entonces me digo que es posible que alguien en alguna parte crea que me he adueñado sin su consentimiento de esas enseñanzas, pero sé por otra parte que mi intención no es otra que la de ayudar y transmitir. Asimismo, puedo reconocer que otras personas tienen exactamente esa misma intención. Es importante recordar que no son los demás los que se aprovechan de nosotros, somos nosotros los que les permitimos actuar así. Cuando acusas es cosa de tu ego. Personalizar el ego. Para ayudarte a reducir aún más tu ego y a comunicarte mejor con él, te propongo que cuando notes que actúa en lugar de tu corazón, lo personalices por medio de darle un nombre.
He comprobado que es una técnica tan eficaz que he decidido compartirla contigo en este libro. El mío se llama Mouchet, pequeña mosca. O sea, aquí nos da la indicación de que nosotros le podemos poner un nombre a nuestro ego. Es importante ponerle un nombre porque cuando nosotros estamos trabajando en esos cambios, le decimos, por ejemplo, y me acuerdo cuando yo empecé a leer este libro, yo a mi ego le puse nombre de ratón. Entonces, pues cuando surgía algo que mi ego estaba saliendo, yo decía, quieto, ratón, no. Te doy las gracias por intrometerte, pero ahorita no me haces falta. Entonces, es interesante y hasta te va a dar risa porque ahí es donde nosotros descubrimos que está saliendo nuestro ego. A veces estamos haciendo esta dinámica de trabajar, de ir cambiando ciertas palabras y todo eso, nuestro ego sale a relucir y pues ese es el nombre que cada quien le tiene que poner el nombre que guste, o como le guste. Y aquí está, por ejemplo, la autora dice, el mío se llamaba Mochet, pequeña mosca, porque hace muchos años estaba en California en un seminario, nos dieron una tarde libre y aproveché para pasear por la naturaleza. Llevaba conmigo un cuaderno y un lápiz para anotar ideas para los proyectos en los que estaba trabajando y sobre los que quería meditar aprovechando el viaje. De repente me di cuenta de que una mosca daba vuelta ruidosamente a mi alrededor desde hacía varios minutos. Intenté espantarla con las manos, con el cuaderno, gritándole que me dejara en paz, pero nada parecía funcionar. No conseguía disfrutar del buen tiempo y de la naturaleza que me rodeaba. Pasaron unos cuantos minutos más y me pregunté si quizás la presencia de esa mosca tenía algún significado. Tan pronto como me hice la pregunta, me vino la respuesta. Quería llamar mi atención para sacarme de los pensamientos dañinos en lo que me había enfrascado mientras caminaba. Me preocupaban las posibles consecuencias si hacía esto o lo otro. También albergaba pensamientos llenos de ira con respecto a ciertas situaciones ocurridas en los últimos días. En cuanto le di las gracias a mi Dios interior, por haber mandado a la mosca para ayudarme a tomar conciencia de esos pensamientos que no venían del corazón. La mosca desapareció inmediatamente. He aquí el porqué del nombre de Mouchet. Cuando mi ego se pone en marcha con sus distintas vocecitas, tengo la sensación de oír en mi cabeza como hace una mosca. En las siguientes páginas usaré este nombre cuando te ponga ejemplos personales y emplearé el de canta con los ejemplos más generales. Te invito a sustituir estos dos nombres por el que hayas elegido para dialogar con tu ego. Te ayudará a acostumbrarte a hablar con él. Volviendo a mi ejemplo del crucero, tan pronto como Mouchet tomó el control y quiso llamar la atención, le dije, veo, Mauchet, que te satisfaces, que te satisface ser agasajada de este modo. Sé que con ello quieres ayudarme y te doy las gracias. Ahora puedes descansar. Es lo que les digo, ese es lo que tenemos que decir porque pues ya no nos interesa, ¿verdad? Que nos estén distrayendo, ya no nos interesa que se entrometan porque nosotros vamos a ir cambiando poco a poco esas cosas que, pues, que no nos ayudan, que es nuestro ego que sale luego, luego. Entonces dice, dialogar con el ego. ¿Por qué hablar con él? Porque le encanta que le estén agradecido. Te preguntarás, sí, pero ¿no es arriesgado animarlo aún más a que se haga más poderoso? Te darás cuenta tú mismo de que ocurre todo lo contrario si te expresas con aceptación. Si le hablas a tu ego reconociendo que su intención la de ayudarte, se sentirá feliz sin saber que tu aceptación contribuye a hacerle mayor. De hecho, para el ego es imposible saber lo que quiere decir aceptar. Solo puede comprender lo que es de orden mental y la aceptación incondicional de un hecho
o de una persona viene del corazón. Es por lo tanto es por lo tanto un concepto espiritual y no mental. A continuación te muestro la definición de aceptar como en cada uno de mis libros, en cada una de mis talleres y en cada una de mis conferencias. Incluso si ya la has leído y comprendido, es muy probable que tu ego haga todo lo posible para que lo olvides, lo cual es perfectamente normal y humano. Cuando menos, cuando menos importancia tenga tu ego en tu vida, más recordará la importancia de aceptarlo todo. Aceptar es decir, sí, es agradecer, es observar lo que ocurre sin juzgarlo como bueno o malo. Es sencillamente observar, incluso si no estamos de acuerdo con lo que observamos o no, lo comprendemos por culpa de nuestras creencias y de lo que aprendimos en el pasado. Al leer estas líneas, tal vez pienses, si yo no estoy de acuerdo con algo, ¿por qué tendría que aceptarlo? Pero bueno, yo no puedo aceptarlo todo. Hay cosas inaceptables en la vida. Si yo actúo de esta manera, se aprovecharán de mí, se creerán que yo soy débil, un cobarde que se deja manejar. Si es así, empieza ahora mismo a practicar el diálogo con tu ego. Se canta, o sea, el nombre, se canta, que no estás de acuerdo con esta definición de la palabra aceptar que he leído. Sé que me quieres, o sea, nosotros tenemos que decir, se canta, o sea, decirle, se canta, que no estás de acuerdo con esta definición de la palabra aceptar. Que he leído. Sé que me quieres ayudar, pero te pido que me dejes leer por ahora y que no te preocupes antes de aceptar cómo se sugiere. Reflexionaré sobre las posibles consecuencias para saber si puedo asumirlas o no. Gracias por dejarme hacer. Te aseguro que puedo lograrlo sin tu ayuda. O sea, para que ya no se entrometa con nosotros, ¿verdad? Le damos las gracias. Cada vez que le hables, es muy importante hacerle ver que conoce sus buenas intenciones, o sea, al ego, pero con nombre de canta y darle las gracias por querer ayudarte. Debes sentir de verdad su temor a que no puedes sobrevivir sin su ayuda. Siempre tiene miedo de que vuelvas a experimentar una de las 5 heridas y no seas capaz de soportar el sufrimiento. Esta es la razón por la que debes tranquilizarle constantemente en cuanto a las consecuencias de tus decisiones. En cuanto aceptes y sigas a tu corazón, la máscara que tengas activada en ese momento se iluminará con la luz que desprenderá tu corazón. Recuerda que no se trata de eliminar tus heridas, se trata de iluminarlas, de sanarlas gracias a la aceptación. Lo fantástico de la aceptación es que el hecho de actuar con el corazón significa que vuelves a retomar tu poder. Ya no le das energía a tu ego por lo que mengua. Feliz de que lo aceptes, no sabe lo que está sucediendo. Limitarte a tus creencias beneficiosas y a seguir tu intuición. Te habrás dado cuenta de que cuando hablo del ego, hago referencia a creencias no beneficiosas, no inteligentes, las creencias que no tienen asociada ninguna noción del bien y del mal, son beneficiosas. Recuerda que una creencia es buena solo si está dispuesto a cambiarla, si descubres otra mejor. Por ejemplo, yo creo en la teoría de la reencarnación, en el hecho de que vivimos varias vidas sobre la Tierra. Yo también creo. Sin embargo, si descubro otra teoría que me ayude más a sentir que solo la justicia divina existe, estoy dispuesta a adoptarla, siendo cada vez más nosotros mismos, evitando que nuestro ego dirija nuestras vidas y por consiguiente sufriendo cada vez menos por nuestras heridas, en vez de limitarnos a creer en algo. Sabremos lo que es beneficioso para nosotros, que creemos menos y sabremos más. Ser uno mismo es saber lo que queremos, sintiendo lo que es beneficioso para nosotros, incluso si los demás no aprueban nuestras elecciones. El saber
El saber proviene de nuestra intuición, es decir, de nuestro ser cuando estamos centrados. Al contrario, el ego bloquea la intuición. Puede ser que tenga dificultades a la hora de distinguir entre la voz de canta y la voz de tu intuición. Las dos son muy sutiles. La mejor manera de lograrlo es comprobar cómo te sientes con lo que oyes dentro de tu cabeza. Aquí tienes un ejemplo de que he vivido. Acababa de acostarme cuando de repente me vino la inspiración, una nueva idea para un libro. Estaba a punto de dormirme y no quería levantarme para anotarla. Sabía que venía de mi intuición porque no sentía ningún malestar ni miedo alguno. Estaba convencida del que no se me olvidaría. De repente me di cuenta de que el pensamiento de la idea se repetía. La redactaba en mi mente y volví a empezar una y otra vez. Supe entonces que Mochet acababa de aparecer. Tenía miedo de que se me olvidara la idea y quería que yo fuese perfecta. Le dije, gracias, Mochet, por querer ayudarme, pero ahora lo que necesito es dormir. Te prometo que mañana lo recordaré. Me la has repetido ya 4 veces. Si se me olvida, será porque esta idea no era tan importante. No te echaré la culpa. Puedes irte a descansar tú también. En cuanto terminé, en cuanto terminé, mi preciosa mosca se fue volando y pude dormirme. Esta es otra buena razón por la que ser cada vez más consciente de todas las veces en que el ego se hace cargo de tu voluntad, podrás elegir volver a estar centrado, lo que extenderá un bálsamo sobre tus heridas que te ayudará a sanarlas poco a poco. Además, retomarás el contacto con tu intuición para dirigir tu vida en función de las necesidades de tu alma, en función de tu plan de vida. Y bueno, pues igual volvemos aquí. Dice, después de leer este capítulo, he decidido tomar las siguientes iniciativas en mi vida. Y otra vez, por si tienen su cuadernito, pues para que vayan apuntando lo que descubrieron en esta lectura y irla, pues apuntando. Y ahí vamos a ir identificando, pues muchas situaciones, ¿verdad? Pues bueno, aquí terminamos nuestro capítulo 4. Mañana pasaremos al capítulo 5, que seguimos pues con aquí viene la herida de rechazo y de injusticia. Entonces, pues les agradezco haberme acompañado en mi lectura. Mañana les estaré, siguiendo el siguiente capítulo, muy interesante también, y les agradezco por acompañarme. Si creen que esto le pueda servir a alguien, compártanlo y denme un like si les gusta. Gracias, gracias, gracias.